Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los avances científicos más grandes de nuestra época, AlphaFold. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Es una inteligencia artificial que, miren, no solo está resolviendo un misterio viejísimo, sino que está literalmente reescribiendo las reglas de la biología tal y como la conocemos. Para arrancar, pensemos un momento en esta pregunta. Suena bastante simple, ¿no? Bueno, pues créanme que esta analogía tan sencilla es la clave para entender un problema que tuvo de cabeza la ciencia durante medio siglo. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender el tamaño del desafío. Después, veremos cómo la inteligencia artificial entró en juego. Luego, exploraremos el impacto, que es gigantesco. Y para cerrar, vamos a echar un vistazo al futuro, que, la verdad, ya está aquí. Ok, para que de verdad entendamos por qué esto es una revolución, primero tenemos que apreciar la magnitud del problema. No estamos hablando de un detallito técnico, para nada. Estamos hablando de los cimientos mismos de la vida. Y este es el nombre del misterio, el problema del plegamiento de proteínas. Por décadas fue considerado uno de los santos griales de la biología, un verdadero dolor de cabeza. Y aquí es donde entra en juego nuestro famoso collar de cuentas. Imaginen esto, cada proteína empieza como una larguísima cadena de aminoácidos, o sea, como las cuentas de un collar. Pero así, estirada, no sirve de mucho. Para que pueda hacer su trabajo en el cuerpo, esta cadena tiene que doblarse y plegarse sobre sí misma de una forma tridimensional súper específica y compleja. Y el resultado es algo como lo que ven. Pasa de ser un simple hilo a convertirse en una máquina molecular increíblemente sofisticada. Y ojo, porque esa forma final lo es todo, absolutamente todo. Determina qué va a ser la proteína, cómo va a funcionar y qué rol va a jugar en nuestra salud o en una enfermedad. Así que ahí estaba el tremendo desafío que obsesionó a los científicos. Si solo conocemos la secuencia de las cuentas, ¿podemos predecir la forma final? Durante 50 años, generaciones de investigadores se estrellaron contra ese muro. Es que la cantidad de formas posibles es tan, pero tan astronómicamente grande que intentarlo por métodos tradicionales era imposible. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño del universo. Y entonces, justo cuando el problema parecía que no tenía solución, un enfoque completamente nuevo lo cambió todo. Y su nombre es AlphaFold. No es un científico en una bata de laboratorio, no. Es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la gente de DeepMind, que es la división de IA de Google. Pero, a ver, ¿cómo lo hace? Bueno, AlphaFold no se pone a probar todas las opciones a lo loco. No. En lugar de eso, fue entrenado con una base de datos gigantesca, con unas 170,000 estructuras de proteínas que ya conocíamos. Sus redes neuronales se pusieron a analizar toda esa información hasta que básicamente aprendieron la gramática de las proteínas, o sea, las reglas físicas y químicas que dicen qué aminoácidos prefieren estar cerca de otros, y así fue prediciendo distancias y ángulos para armar el modelo en 3D. Esta es una pregunta clave, ¿no? Si una inteligencia artificial nos da una respuesta, ¿cómo podemos confiar en ella? ¿Cómo sabemos qué tan buena es su predicción? Pues resulta que AlphaFold es bastante honesto. Tiene un sistema de autoevaluación que se llama PLDTT. Y en palabras simples, por cada pedacito de la proteína que predice, se da a sí mismo una calificación de confianza de 0 a 100. Esto es súper útil, porque nos dice exactamente en qué partes del modelo podemos confiar y en cuáles mejor no tanto. Funciona más o menos así. Si la puntuación es mayor a 90, excelente. Es una predicción de altísima confianza. Si está entre 70 y 90, la estructura general seguro está bien, aunque quizás algún detallito fino podría tener errores. Y si está por debajo de 50, el propio sistema nos está diciendo, ojo, no confíen mucho en esta parte, que por cierto, muchas veces corresponde a regiones de la proteína que son flexibles por naturaleza. Y bueno, con esta nueva capacidad de predecir estructuras con una precisión que nunca antes se había visto, el impacto en la ciencia ha sido, pues eso, una auténtica revolución. Y aquí es donde todo esto cobra sentido en el mundo real. Conocer la forma de una proteína es como tener la llave maestra para entender la biología. De repente, se abre la puerta para diseñar fármacos que encajen perfecto en su objetivo, para entender por fin por qué una pequeña mutación genética causa una enfermedad terrible.
e incluso para empezar a diseñar proteínas desde cero para que hagan cosas que la naturaleza nunca pensó. Y claro, un avance de esta magnitud no podía pasar desapercibido. El trabajo detrás de la predicción de la estructura de las proteínas con IA fue reconocido nada más y nada menos que con el honor más alto que existe en la ciencia. El premio fue para las mentes maestras detrás de esta revolución, Demis Hassabis y John Jumper de DeepMind, y también para David Baker, que es otro pionero en este campo. Su trabajo demostró que la IA ya no es solo una herramienta, sino un socio fundamental para hacer descubrimientos científicos. Pero la historia no se acaba aquí, ni de cerca. La tecnología está avanzando a un ritmo que de verdad es vertiginoso. Y la evolución no para. La versión más reciente, AlphaFold 3, va un paso más allá. Ya no solo se enfoca en la forma de las proteínas solitas, sino que ahora puede modelar todo el baile molecular que ocurre dentro de la célula. Cómo las proteínas interactúan con el ADN, con el ARN y con esas moléculas pequeñas que usamos como medicamentos. El cambio es monumental. Es como pasar de entender las piezas de un motor por separado a poder ver el motor completo funcionando en tiempo real. Estamos pasando de entender las partes a entender los sistemas biológicos completos, pero claro, un poder tan transformador trae consigo una responsabilidad igual de enorme. Y los propios creadores de esta tecnología lo saben. El CEO de DeepMind, Demis Hassabis, lanzó esta advertencia, poniendo los riesgos de la IA al mismo nivel que otras amenazas globales. Es un recordatorio bastante serio de que tenemos que avanzar con tanto cuidado como con ambición. Así que cerramos con esta idea. Acabamos de ver cómo la IA descifró un lenguaje biológico que se nos escapó durante 50 años. La pregunta que queda en el aire y que es tan emocionante como un poco inquietante es, ¿cuál será el próximo gran enigma de la ciencia en caer ante el poder de la inteligencia artificial?